Bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre eficiencia energética, uso racional y eficiente de la energía, ahorro energético y brindaremos algunas recomendaciones que ustedes pueden implementar en su hogar para tener una casa eficiente. La eficiencia energética no es más que la producción de bienes y servicios con la menor cantidad de energía posible. En este sentido, nosotros contamos con una ley de eficiencia energética. La ley de eficiencia energética en Nicaragua se aprobó en el año 2017. Somos uno de los pocos países en Centroamérica que contamos con este tipo de ley. Esto también tiene que ver un poco con los temas de sistemas de gestión, de hábitos culturales y también con renovación tecnológica. También se define lo que es el uso racional y eficiente de la energía. El uso racional y eficiente de la energía son aquellas acciones conscientes que realizamos los individuos o también la implementación de hábitos, en este caso para disminuir el consumo de energía. Y finalmente, el ahorro de energía no es más que disminuir la cantidad de energía que utilizamos, pero hay que tener conciencia que estas pueden ir en detrimento de la calidad de los productos o servicios e inclusive el confort que nosotros tenemos. La base para poder implementar y ser eficientes es conocer nuestro consumo, y para conocer nuestro consumo primero tenemos que revisar en nuestras viviendas el equipamiento que tenemos, llevar un listado súper detallado y también conocer cómo utilizamos estos tipos de equipo. En Nicaragua, el INIDE elabora la encuesta continua de hogares, donde nos brinda información, por ejemplo, de cuáles son los equipos que tienen mayor participación en los hogares. De estos destaca la refrigeradora, los televisores, la computadora y también otro tipo de equipamiento. El Ministerio de Energía y Minas hace un par de años realizó un estudio de caracterización del uso de la energía eléctrica en diferentes sectores. En el caso del sector residencial, los resultados obtenidos fue que el 40% en promedio, ¿verdad?, del consumo de energía eléctrica en el hogar es a través de la refrigeradora. En el caso de la iluminación, más o menos un 10%. Solo en estos dos usos tenemos el 50%, en el resto de equipos sería el equivalente. Sin embargo, si nuestras viviendas cuentan con aire acondicionado, este es un equipo que también consume bastante electricidad y por tanto, ¿verdad?, estos porcentajes van a variar. Refrigerador y aire acondicionado estarían más o menos en el 70% de nuestros consumos y posteriormente, ¿verdad?, el resto de equipos. Por lo cual es importante conocer, como les decía, cuáles son los equipamientos que tenemos en nuestro hogar y cómo los consumimos. El Instituto Nicaragüense de Energía cuenta con una herramienta en su página web donde nosotros podemos consultar nuestro consumo de energía eléctrica de los últimos 12 meses. Lo único que necesitamos es incluir nuestro número de identificación de servicio NIS para poder acceder a esta información. Por su parte, Disnorte de Sur también en su página web tiene información de cómo nosotros podemos aprender a leer nuestro medidor de electricidad y a partir de ahí poder saber cuánto estamos consumiendo en el día, en la semana o en el mes. Con todas estas herramientas nosotros ya podemos saber más o menos y podemos identificar dónde están nuestros puntos para poder establecer metas de ahorro, sabiendo nuestro equipamiento, cómo lo utilizamos, cuánto estamos consumiendo y a qué horas estamos consumiendo. Teniendo todas estas herramientas y conceptos bien definidos, es necesario, ¿verdad?, poder establecer estas metas y decir cuáles son las acciones que nos van a llevar a un uso racional, por lo cual vamos a tener un ahorro energético y por otro lado vamos a tener las opciones de renovación tecnológica que necesitamos también para disminuir nuestro consumo. Por ejemplo, apagar las luces cuando no las estamos utilizando es una acción de uso racional. Sin embargo, si nosotros la cambiamos por una tecnología que es más eficiente, en este caso, por ejemplo, una luminaria LED, estamos hablando ya de renovación tecnológica y son dos momentos que pueden compaginarse para obtener un ahorro de energía. En cambio, si nosotros apagamos las luces, aunque las necesitemos, esa es una medida únicamente de ahorro, que obviamente vamos a tener un ahorro económico y energético, pero no significa eficiencia energética. La eficiencia energética siempre tengamos presente que es la disminución del consumo de energía sin disminuir, en este caso, nuestro confort. La eficiencia energética se divide, o la podemos dividir en dos: eficiencia energética activa y eficiencia energética pasiva. La eficiencia energética activa son aquellas acciones de intervención que podemos nosotros desarrollar para poder tener un ahorro inmediato, visible. Se basa principalmente en la sustitución tecnológica. Para poder tener esta sustitución tecnológica, nosotros también a la hora de ir a comprar debemos poder interpretar
qué es lo que nos dicen las etiquetas. Tenemos que conocer el tipo de etiqueta y cómo interpretar estas de eficiencia energética. Básicamente existen dos tipos. Una de categorías, de las que conocemos, que tienen colores y letras A, B, C, donde la mayor categoría de eficiencia es la de letra A, y también existe otro tipo de etiqueta que es por escala, que ustedes las pueden encontrar, que tiene una barra y ahí les indica el porcentaje de ahorro. Dependiendo del equipo, también vamos a encontrar una u otra. Por ejemplo, en iluminación es más común utilizar la categoría, en este caso, ¿verdad?, de letras, y en lavadoras y refrigeradores comúnmente encontramos la de escala. Al momento de comprar también es importante tomar en consideración el desempeño, ¿verdad?, que va a tener este equipo, además de la información que nosotros podamos suministrar, de la cantidad de uso que le vamos a dar. Además, podemos apoyarnos de, por ejemplo, sensores de movimiento, de luz, controladores de energía, para que estos mismos equipos que instalemos en nuestro hogar puedan trabajar de la forma más racional posible. En conclusión, la eficiencia energética activa al final también nos va a dar elementos para sistematizar, controlar y dar seguimiento sobre nuestro consumo de energía. Recordemos que el primer paso para poder establecer nuestras metas de ahorro es conocer nuestro consumo de electricidad en nuestros hogares. La eficiencia energética pasiva, en cambio, la podemos obtener mediante la orientación, la selección de materiales y también al momento también se puede hacer de rehabilitar un edificio, no necesariamente desde el diseño. Es importante que nuestra casa tenga un buen aislante térmico para poder, ¿verdad?, contrarrestar las temperaturas, sobre todo en nuestros climas cálidos. En este sentido, podemos obtener la disminución de nuestras temperaturas implementando, por ejemplo, pinturas térmicas. Ya existen y están disponibles en nuestro país, ¿verdad?, para techos, para paredes interiores y también para paredes exteriores. También con la selección de materiales. Y por ejemplo, en las ventanas, que generalmente son de vidrio, es importante que podamos tener, por ejemplo, una cortina que nos permita poder climatizar el interior y no dejar, en este caso, ¿verdad?, que el calor entre a nuestra vivienda. También podemos utilizar plantas, por ejemplo, la lengua de suegra. Esta planta, además de purificar el aire, también va a ayudarnos a climatizar. Si es posible, también tener jardines internos y también no olvidarnos de los jardines externos, porque esto nos va a ayudar a poder contrarrestar toda esa temperatura que se genera por la irradiación solar. Recordemos que en el tema de cambio climático, los mayores desafíos están en evitar que la temperatura continúe aumentando. Y en este sentido, en la parte del sector energético, sí nos pone una prueba muy importante, que es el aumento de la demanda, especialmente por la climatización. Por tanto, estas acciones, tanto de eficiencia energética activa como pasiva, van a contribuir a paliar un poco la demanda de electricidad que vamos a tener por el uso de la climatización. Por lo cual, la eficiencia energética va a ser clave para poder contribuir a los objetivos tanto del sector energético como los objetivos de cambio climático. En los próximos segmentos estaremos hablando sobre eficiencia energética en el transporte o eficiencia energética en la industria, ya que esto, ¿verdad?, trastoca muchos sectores. También pueden enviarnos cualquier tema que les interese sobre eficiencia energética para abordarlos en los próximos segmentos. Muchísimas gracias.